Familia, es un gusto que nos estén acompañando en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, damos gracias a Dios que usted y su familia nos estén acompañando a través de sus dispositivos móviles. Así que vamos juntos a disfrutar este día el programa que se ha preparado especialmente para esta audiencia. Así que, hermanos, vaya por su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica que se ha preparado a través de nuestro hermano invitado. Bienvenidos sean. Hermanos, los invito a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, en el Salmo número 119, de los versículos 49 al 56. Salmo 119, de los versículos 49 al 56. La palabra de nuestro Dios nos dice: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me ha apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Amén. Que el Señor les bendiga. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unir, y el cantar de triunfo todo repetir. Presto honor y gloria dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así
su grey, firmes ya adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, lucha del bien en favor. Cristo nos dio el ejemplo, en todo él fue lo mejor. Se le devoto ferviente, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Da lo mejor al maestro, dale de tu alma el honor, que sea él en tu vida el santo confortador. Dale y te será dado el Hijo amado de Dios. Sírvele día por día, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Da lo mejor al maestro, nada supera su amor. Se dio por ti a sí mismo, dejando gloria y honor. No murmuró al dar su vida, pues él sufrió con valor. Ámale más cada día, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Su espíritu de amor satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Ven y
nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día de cada mes de cada año, Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Ha sido fiel en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Y la manera en que podemos retribuir esa fidelidad a nuestro Dios es a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Hermanos, hermanas, este es el momento en el que Dios habla a su corazón y pone ese deseo de dar para extender el reino de nuestro Padre Celestial a través de la iglesia. Así que, hermanos, no se pierdan esta bendición de ser partícipes, de compartir lo que Dios está haciendo en nosotros. Vamos a tomar este tiempo y vamos a proponer en nuestro corazón dar para el reino de nuestro Padre Celestial. Hemos pasado un excelente tiempo de lectura bíblica, un excelente tiempo de alabanza, y es el momento de escuchar lo que Dios tiene para ti y para mí a través de la exposición de su palabra. Así que, hermanos, nuevamente tome su Biblia y juntos vamos a participar de la exposición de la palabra a través de su siervo, nuestro pastor Héctor Cocón. Así que bienvenidos sean nuevamente. Hola hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Mi nombre es Héctor Cocón, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Monteción. Qué bendición tenerles, hermanos. Gracias al Señor por un día más, un día de servicio. El día del Señor recordamos su resurrección, el día que Cristo resucitó. El Salmo 118 habla de que este es el día que Jehová ha hecho. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Que Dios les bendiga. Quiero enviarles un saludo a todos los hermanos que nos están viendo, a nuestros amigos que nos escuchan y nos están viendo por todas partes. Que Dios les bendiga. Tenemos el propósito de estudiar la palabra de Dios. Así que sean bienvenidos. Mientras tanto, le invito a que tome su Biblia, por favor, y nos acompañe en Colosenses capítulo 2. Colosenses, el capítulo 2. Vamos a hacer una lectura, por favor, de los versículos 8 a los versículos 11. Capítulo 2 del Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 11. Al 13, perdón. 13. Dice así la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste sellados, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hemos estado hablando acerca de la presencia de una comunidad judía que estaba en Colosas, así como la población había tenido influencias de la filosofía griega y se había introducido una filosofía ascetista que tenía que ver con no comer ciertos alimentos, con no hacer ciertas cosas. Y todas estas cosas habían entrado en la iglesia de Colosas y habían llevado a los hermanos a recibir una herejía, negando la obra completa de Jesús por ellos en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, la epístola a los Colosenses, el autor tiene el propósito de mostrarnos que en Cristo, como dice la Biblia en el capítulo 2:10, estamos completos en Él. Que a toda persona que ha puesto su confianza en Jesucristo, en el Señor Jesucristo, no necesita, no le hace falta ninguna cosa para poder complementar su salvación, complementar ningún requisito que tenga para estar bien delante de Dios. Es cierto que a lo largo de la historia muchas personas han estado tratando de agregar, han especulado de que a todo creyente le hace falta algo. Quizás porque ven la lucha de los discípulos, ven los conflictos que tienen de carácter, de hábitos, de conducta, por supuesto, de decisiones que se toman y no se toman bien o se toman de forma equivocada. Y eso ha llegado a pensar que algo le hace falta a los discípulos del Señor. Algunos han hablado de especialistas, que ciertas personas, aún cristianos, tienen que ir a consultar con el especialista. Dios, hermanos, Dios, nuestro Dios, cuando Él habla en su palabra, Él abarca todo nuestro ser. Él abarca, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. Dios, cuando utiliza sus palabras y la manera como la palabra obra y actúa en nosotros, nos habla que su palabra es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra habla de que entra y abarca y cubre todas las áreas de nuestro ser, todas las áreas las cubre, las abarca, la influye, tiene injerencia en todas las áreas de nuestro ser. Por eso, cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios que todo lo llena, que todo lo puede, que nos conoce. Así que la plenitud de vida, hermanos, es real para los cristianos, es verdad, es real para el pueblo de Dios. El apóstol Pablo enseña acerca de la vida que Dios da, que Dios otorga a los santos a través de la persona del Señor Jesucristo. Ante las exigencias culturales, ante las exigencias y presiones culturales, sociales y religiosas que vive el pueblo de Dios. Los santos en Colosas estaban experimentando esta clase de presiones y ellos estaban cediendo ante esto. La plenitud de vida es algo que la palabra de Dios ha hablado con claridad, en términos de satisfacción total, ilustrada por los mensajes que nos han dado los profetas, que nos han dado los apóstoles, que el propio rey David, inspirado por Dios, nos habla de esa vida en el espíritu, esa vida espiritual. A continuación, hermanos, voy a permitirme leer algunas porciones que están hablando de la vida espiritual. Dice la Biblia en Juan 7:38, dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba, hermanos, del Espíritu que habían de recibir todos los que habían de creer en Él. De una vida saciada, de una vida satisfecha, o de una vida que está en constante satisfacción por la presencia de Cristo, del Señor Jesucristo a través de su Espíritu. ¿Sí?
Así también nos dice Ezequiel capítulo 47 lo siguiente: me hizo volver a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente y las aguas descendían de abajo, hacia el lado derecho de la casa, al lado del altar, al lado sur del altar. Zacarías 14:8 dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río de aguas de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Así que siempre, hermanos, esta alusión de los profetas, hablando de la presencia de Cristo, como saciando, regando y bendiciendo esta ciudad, a la Nueva Jerusalén, donde Dios estará satisfaciendo la vida de las personas. Mientras tanto, en la vida espiritual, en la vida que hoy gozamos en Cristo, también hay esta plenitud de la vida cristiana. Así, encontramos un tema en Colosenses que los judíos hasta el día de hoy han estado no comprendiendo bien la palabra de Dios, porque en el capítulo 17, hablando de la circuncisión, encontramos que Dios hace un pacto con Abraham en el capítulo 15, y en el capítulo 17 lo reafirma y ahora lo ha sellado con la circuncisión. Todo varón debía ser circuncidado, y todo varón debería recordar esto, y era un pacto entre el pueblo de Israel y Dios. De tal manera que cualquier persona natural que se convertía al cristianismo, personas que eran esclavas en la casa de Abraham y de la descendencia de los israelitas, toda esa persona, toda aquella persona debía ser circuncidada, y de esta manera cumplían las exigencias del pacto y cumplían con lo que Dios había manifestado, lo que Dios había hablado. Miren lo que dice Génesis 17:11, dice la palabra de Dios lo siguiente: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 12: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Todos tienen que ser circuncidados. Así, con eso en mente, los judíos donde llegaban hacían exactamente lo que Dios decía: la circuncisión, los niños nacidos, los extranjeros adquiridos por dinero, los esclavos, ahí debían circuncidarse, porque era un pacto entre el pueblo de Dios y los israelitas. A continuación vemos que en Colosenses la comunidad judía había influenciado tanto a Colosas, que a estos nuevos creyentes se les estaba enseñando que debían circuncidarse para entrar en ese pacto, para ser parte de esto. Y es muy probable que todas estas clases de filosofías y enseñanzas legalistas de parte de los judíos llevaba a los hermanos a pensar que circuncidarse significaba vencer todos esos apetitos contra el pecado. Representaba una victoria sobre estas cosas que los hermanos estaban batallando. Por lo tanto, los judíos insistían en esta en esta circuncisión. Nos dice la Biblia que de estas cosas, hermanos, dice tales cosas, circuncisión y las filosofías judías y la filosofía mística que estaba entrando en Colosas, dice al respecto, dice la Biblia, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor, no valen, porque no pueden detener los apetitos que es contra el alma, contra la carne. Así que la comunidad judía había influenciado a los habitantes de Colosas en su religión judía, particularmente la circuncisión. Esta era una señal del pacto de Dios con Abraham y su descendencia por pacto perpetuo. Así encontramos a judaizantes en el tiempo del Nuevo Testamento que habían aparentemente sido convertidos y que propagaban esta enseñanza a los nuevos convertidos.
El capítulo 15 de Hechos, Hechos 15, 5, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 5 nos dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Así desde un principio esta tendencia judaizante quería entrar en la iglesia, y como los apóstoles y la iglesia del Señor en el primer siglo, en esta primera asamblea, en esta primera reunión que tuvieron la iglesia, determinaron que no. Nos dice también Deuteronomio 10:6 que había una circuncisión, hermanos, algo que Dios le da una nueva entonación a través de Moisés, cuando él dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 lo siguiente, circuncidad o circunciden pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcan más vuestra cerviz o su rostro, no insistan en ser necios de continuar en desobediencia contra Dios. También Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Así Dios promete en Deuteronomio un día quitar esa circuncisión y no hacerla en la carne por medio de los maestros rabínicos, sino que Dios iba a quitar ese prepucio de este corazón de ellos, de su descendencia, para que amen a Dios y con el propósito de que vivan, sean personas que puedan experimentar una plenitud de sus vidas. Así encontramos cómo la palabra de Dios está hablando en Colosenses capítulo 2. ¿Cómo habla con estas cosas, hermanos? Lo siguiente, versículos 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y autoridad y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Aquí, hermanos, encontramos algo que Dios había prometido hacer y que lo está haciendo. Nos dice la palabra de Dios que Dios ha circuncidado a todo discípulo. La primera parte, los discípulos del Señor han sido circuncidados y están incluidos en el pacto. Porque nos dice la palabra de Dios, en él también fuiste circuncidados. En Cristo fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ahorita vamos a explicar esto. Pero hay una circuncisión que nos dice la Biblia que Dios la hace. Dice el versículo, dice Romanos 2:29 lo siguiente. Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios ha hecho esta circuncisión en nosotros. La ha hecho a través de Jesucristo. Y no la ha hecho con cuchillo en mano, sino la ha hecho por el Espíritu de Dios. También, hermanos, en esta circuncisión que Dios ha hecho, Dios ha agregado a todos esos discípulos, ha agregado a ellos a su pueblo. Porque nos dice la palabra de Dios, dice, por tanto, es Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, por la circuncisión hecha con mano en la carne. Así que antes, estos gentiles que no eran conocidos por Dios, alejados de Dios, pero ahora en Cristo han sido añadidos a Cristo, han sido añadidos al cuerpo de Cristo, al pueblo de Cristo, herederos juntamente con todos los santos y circuncidados, pero una circuncisión no hecha por mano, una circuncisión obrada por el Espíritu Santo y de esta forma agregados al pueblo de Dios. Por lo tanto, los colosenses están siendo enseñados que no les falta esto, que están completos en Él, que lo que Jesús ha hecho por ellos ha representado, significa que Dios los ha agregado a su pueblo, ha entrado a ese pacto, han entrado dentro de este pueblo espiritual
porque han cumplido lo que Dios había dicho desde el principio en los profetas. Así que la primera cosa. La segunda cosa, amados hermanos, la segunda cosa es que los discípulos del Señor han muerto. Han muerto los discípulos del Señor. Están muertos los discípulos del Señor. Están muertos para el pecado. Su cuerpo es un cuerpo muerto. Es una tumba su cuerpo. Nos dice la Biblia, los discípulos del Señor han muerto. Por lo tanto, vencerán los atractivos de la carne. Los vencerán, los deben estar venciendo. Todo cristiano debe estar viviendo en victoria. ¿Por qué la enseñanza de la palabra de Dios? Porque los hermanos de Colosas están siendo ellos amedrentados, están siendo tentados, pero no se percatan. Y gracias a Dios por ello, porque a través de esta epístola nos muestra que el cuerpo, la vida de las personas cristianas han muerto y su cuerpo es una tumba. ¿Cómo lo sabemos? Dice el versículo 11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo carnal, pecaminoso, en la circuncisión de Cristo. Sabiendo esto, hermanos, que nuestro viejo hombre, dice Romanos 6:6, hablando de usted, hablando de mí, hablando de miles de cristianos, que estamos andando por las calles, por los camiones, que estamos haciendo negocios, que estamos comprando, vendiendo, que estamos haciendo nuestra actividad normal. Nos dice la Biblia al respecto. Sabiendo esto, sabiendo es que lo conoce y lo sigue repitiendo en su mente y sigue usted aprendiendo. Por eso la palabra sabiendo que esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Fue crucificado, fue clavado en la cruz. ¿Para qué? Para que el cuerpo sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Está muerto el cristiano. El cristiano no tiene esa atracción, y aunque tiene esas luchas, y aunque puede y no debe, pero lo hace y peca, Dios, hermanos, nos muestra que no es nuestro lugar, que no estamos habilitados para continuar viviendo una vida de pecado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque has muerto al pecado. Estás muerto al pecado. Fuiste muerto al pecado cuando conociste a Cristo. Estás muerto al pecado y seguirás muerto al pecado. Porque es una obra de Dios. Dice aquí la Biblia, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin o con el fin de que no sirvamos más al pecado. No estemos ahí recibiendo todas estas enseñanzas equivocadas, enseñanzas que solamente trae para cautivarnos, para detenernos, enseñanzas que producen temor solamente en el pueblo de Dios, cuando la verdad de la Biblia nos dice que somos muertos al pecado con el propósito de no servir más al pecado. No servir más al pecado. Ahora, quiero que vayan conmigo en otra porción que se encuentra en Romanos 7:24. Romanos 7:24, la palabra de Dios dice lo siguiente, cuando el apóstol Pablo expresa el conflicto que tiene cada cristiano de hacer la voluntad de Dios y luchar por hacer la voluntad de Dios, porque la presencia del pecado está. Y entonces él termina en esta parte diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? El versículo 25 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que los creyentes, los discípulos de Cristo están, hermanos, han muerto al pecado, están en una tumba, su cuerpo es una tumba. Y podemos estar venciendo el pecado. Podemos estar venciendo los atractivos de la carne. Estos atractivos de la carne son los que los maestros de ese primer siglo, los falsos maestros, estaban tratando de prohibir a los hermanos que hagan ciertas cosas, que no hagan esto, que no hagan lo otro. Y el escritor nos dice, la palabra de Dios nos dice que todas estas cosas tienen cierta reputación de sabiduría en humildad y trato duro del cuerpo, pero nos dice que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen.
Así que no es la circuncisión física la que nos da poder para vivir una vida en plenitud, sino que el cristiano ha sido y está muerto. Está muerto para los apetitos del alma, para los apetitos de la carne. El cristiano sabe, debe saber que ha sido liberado, que ha sido liberado de esa presión contra el pecado, que ha sido liberado por la muerte que él experimenta. El apóstol, el escritor nos permite ver que el cuerpo es una tumba. El Señor está presentando una enseñanza por medio de la idea de que un cuerpo es una tumba y del cual debe huir por medio de experiencias místicas y por liberación al final de la muerte. Si este criterio ha sido la tentación de los lectores, de los colosenses, Pablo les dice que ellos ya han experimentado toda liberación que necesitan del poder de la carne. Han experimentado toda liberación porque están muertos. Porque están muertos los discípulos del Señor a los atractivos de la carne. Gálatas capítulo 5, 24, escuchen lo que dice. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuevamente, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos, con sus pasiones y sus deseos. Usted puede darse cuenta que en Gálatas, nuevamente también las iglesias de Galacia han entrado el legalismo judío. Los hermanos están adoptando el judaísmo. Se están judaizando los hermanos. Están obligados a guardar las leyes. Están poniendo atención en los días de reposo. Se están circuncidando los hermanos ahí. El escritor habla de ellos como diciendo que en vano ha trabajado Pablo y que no les aprovechará nada circuncidarse. Que corrían bien los hermanos y los estorbaron los falsos maestros. Y que cómo es que recibieron el Espíritu de Dios, por las obras de la ley, por obedecer las circuncisiones, por observar los días de fiesta, por ver las lunas nuevas, los días de reposo. Por eso ellos han recibido el poder de Dios. Y el apóstol dice que no, sino porque oyeron por fe, porque creyeron por fe, y no por observar estas leyes judías que no tenían el propósito de salvarnos, sino de mostrar el pecado y la necesidad que cada persona tiene del Salvador. Este escritor del Nuevo Testamento habla diciendo que él no conoció el pecado, sino porque conoció la ley. Porque la ley decía: no robarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Y cuando eso que dice la ley que no debe de hacer, entendía que lo hacía, entonces entendió que era un pecador. Entendió que era pecador. Y por lo tanto, se dio cuenta que la ley revelaba, mostraba cuán pecadores y cuán necesidad se tiene del Salvador. Pero la ley no era para ser salvos, la ley era para mostrar nuestros pecados, la condición de nuestra alma y poder clamar al Mesías, al Salvador, y rogar su perdón. Pero en este tiempo, los colosenses, como el día de hoy, tantas personas están al leer la Biblia, están tratando de entender y están entendiendo que la ley era para salvar. No, la ley nunca pudo salvar. La ley no salva a nadie. La ley nos muestra cuán santo es Dios, cuán grande es la exigencia que tiene Dios y la necesidad que tenemos todos de este gran Salvador de los pecadores, Jesucristo. Así, los que han creído en el Señor Jesucristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y encontramos para los discípulos que han muerto al pecado, esta exhortación que se encuentra en Colosenses 3:5. Dice la palabra de Dios, permítame leer el versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo. Déjenme decirlo. Si ustedes, dice el apóstol Pablo, si ustedes han creído en Él, ustedes están resucitados en Cristo. Y si ustedes han resucitado en Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Nuevamente, habéis muerto, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí va. Mientras tanto Cristo vendrá, nuestra vida, Cristo vendrá. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Oh, esto es terrenal, por supuesto. Esto, amados hermanos, de poder continuar en el pecado, son de las condiciones espirituales y morales de los hombres. Dice, haced pues vosotros lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. A los que están muertos y los que están muriendo en su vida terrenal, dice la Biblia, hagan morir lo terrenal en ustedes. Está claro que estas son las cosas de la carne. Son cosas que no pueden, lo que nos presentan los filósofos y la gente de la filosofía gnóstica y asentista, es que haciendo ciertas cosas evitaremos esto. Pero la Biblia, que es real, nos dice que son verdaderas estas cosas en nuestra vida. Y por eso exhorta a los discípulos diciendo, hagan morir, que muera esto, lo terrenal en vosotros. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. ¿Y cómo vamos a hacer morir esto? ¿Cómo podemos hacer morir esto? Miren lo que nos dice los versículos 16. Aquí nos muestra cómo podemos hacer morir, cómo podemos matar o empezar a matar esto en nuestras vidas. Dice el versículo 16 del capítulo 3 de Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Primera cosa, ¿usted quiere tener la plenitud de la vida cristiana? Muy bien, primera cosa, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Mire, la palabra de Dios nos dice por todas partes que es una palabra limpia, purificada como en un horno 7 veces. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que en el corazón de los hombres hay muchos pensamientos, pero el consejo del Señor permanecerá para siempre. La palabra de Dios dice que convierte el alma. Y esta palabra de Dios, que es desde Génesis a Apocalipsis, nos dice la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios en nosotros? En estos cristianos que tenemos una nueva vida y que estamos experimentando la vida en plenitud, dice que la palabra nos va a enseñar, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. ¿Cómo? ¿En nuestras propias experiencias de la vida? No. Enseñándonos unos a otros en toda sabiduría. Esta sabiduría no tiene que ver con su experiencia de los años de vida que usted tiene. Nuestra experiencia delante de la sabiduría de Dios es corta, no alcanza a cubrir los propósitos de Dios. Esta sabiduría es la enseñanza de la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios nos da la sabiduría para entender su palabra y poder exhortándonos con la palabra y con toda sabiduría para que los discípulos podamos vivir una vida en plenitud al conocer la palabra de Dios. También nos dice la palabra de Dios que cuando abunde en abundancia en nosotros, habrá cantos con gracia en nuestros corazones. Así que cantaremos estos salmos, cantaremos estos himnos que avivan nuestros corazones en amor a Dios y que son ingredientes para una vida de plenitud. Cantando con gracia nuestros corazones al Señor, y nos dice la Biblia, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No son las cosas que están fuera las que van a proveer la satisfacción de la vida y van a traer una plenitud de nuestra vida. Algunas personas hemos llegado a pensar, cuando yo me pensione, cuando yo termine de trabajar, entonces me dedicaré, descansaré, disfrutaré la vida. Pero la vida no tiene que ver con cosas que nosotros vamos a hacer para poder lograrla. Es algo que Dios ha hecho
Es algo que Dios ha dado a su pueblo, la plenitud de la vida. La plenitud de vida está en Cristo. La plenitud de nuestra vida no está en las cosas que nosotros podemos lograr hacer, sino lo que Dios ha hecho en nosotros. Esta plenitud de vida está en Cristo. Por eso hemos leído cuando dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad y autoridad. Así que habla de una plenitud de vida al considerarnos Dios, al decirnos que estamos completos en Él. En Él estamos completos. Su mente va a decir, su enseñanza, su cultura va a decir, yo necesito hacer algo, yo me siento bien haciendo estas cosas. Bueno, puede ser, porque son cuestiones físicas, pero la cuestión espiritual es que Dios nos ha dado una vida plena. Y a medida que nos acercamos a la palabra de Dios y la palabra abunda en nuestros corazones, entonces disfrutaremos, experimentaremos una vida de plenitud, cantando al Señor con gracia en nuestros corazones, con cantos, con himnos y cánticos espirituales. Y traerá por último, en esta vida de plenitud, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así viviremos los años que Dios permita vivir. Lo haremos mientras hacemos varias cosas en nuestra vida. Caminar, correr, amar, servir, trabajar, pasear, ayudar a otros. Dice aquí la Biblia, y todo lo que hagáis, o lo hacéis, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esta es la vida de plenitud que Dios ha dado a sus hijos, a sus siervos. Vamos a terminar con estas siguientes palabras. Las presiones religiosas que han sacudido al cristianismo desde su inicio fueron contrarrestadas por el poder y los efectos del Evangelio. Si usted ha creído en el Señor, estas bendiciones son para su pueblo, son para usted. Y este poder y los efectos del Evangelio están en Cristo. La vida de plenitud es posible porque el Salvador es suficiente para llenar de plenitud la vida de todos los suyos, como nos enseña la palabra de Dios. Él es el especialista. Él sana a los quebrantados de corazón. Él abre las puertas de los que están en la cárcel. Él sana estos corazones contristados, estos corazones dolidos. Él viene a satisfacer. Su enseñanza, la enseñanza de Cristo es transformadora. Sus verdades penetran hasta lo profundo del ser y derriba todos los argumentos que se oponen al Evangelio. Por todo ello, amados hermanos, los discípulos de Cristo deben estar firmes en Cristo, porque Él es suficiente para todo aquel que cree. ¿Y usted dónde encuentra la plenitud de su vida? ¿Usted dónde encuentra las razones para tener una vida en plenitud? ¿La encuentra en su salud? ¿La encuentra en sus recursos económicos? ¿La encuentra en sus amistades? ¿La encuentra en el placer? Todas estas cosas terminarán. Todas estas cosas acabarán un día. Pero Jesús da una vida eterna. Por eso decíamos, se leía al principio, que Jesús dijo unas palabras como estas. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguna persona tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué usted no acepta esta invitación de Jesús para su vida? ¿Por qué no abre su corazón? El Señor le espera. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tus promesas grandes. Te doy gracias por lo que estás haciendo en nuestro mundo, lo que estás haciendo en nuestro país. Y te quiero pedir por todos aquellos que están escuchando este mensaje, esta invitación que tú estás haciendo a todos ellos. Por favor, sigue tocando el corazón de todos aquellos. Así, si usted ha recibido, usted ha entendido este mensaje, si la palabra de Dios ha persuadido su corazón a creer en Él, invoque a Cristo.
clame al Señor. El Señor perdona. El Señor dice la Biblia que al corazón que se humilla, Dios no lo desprecia, y que Dios es rico para todos los que le invocan, todos los que le invocan de veras. Clame al Señor por misericordia, porque recibirá perdón y la vida eterna. Vamos a terminar con la oración. Señor, gracias, Señor, por todos aquellos que mientras la palabra se predicó, el corazón de ellos estuvo atento. Por favor, bendice a todos aquellos que claman por perdón, por salvación, y por todo el pueblo que clamamos y damos gracias por la plenitud de vida que nos has dado. Lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Si la palabra de Dios ha llegado a su corazón y usted ha tomado alguna decisión, por favor, compártanosla. Quisiéramos felicitar y decirle que somos miles de creyentes, de cristianos, de discípulos, que estamos aprendiendo de Jesús y que estamos caminando en pos de Él. Si tiene usted alguna pregunta, tiene alguna decisión, si quiere ser parte de la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión, por favor, háganoslo saber. Con gusto estaremos atendiendo a esta. Si usted es un creyente por tiempo y no se ha bautizado, por favor, háganos saber. Quisiéramos mostrarle cómo puede ser bautizado. Y en nuestra iglesia puede ser bautizado también. Mientras tanto, que Dios le bendiga y nos vemos en la siguiente. Que Dios les bendiga con abundante paz en sus vidas. Hasta pronto. Las cadenas de la muerte me quito, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad.
cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Gracias por habernos acompañado hasta este momento en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, le recordamos que si ha sido de bendición para usted este mensaje, lo comparta a través de sus redes sociales. También, si tiene alguna petición de oración, alguna duda, no dude en contactarnos en nuestro buzón de Facebook. Con gusto le estaremos atendiendo. Otra situación, si usted necesita algún acompañamiento, alguna consejería, algo en el cual podamos servirle, por favor, contáctenos también a través de nuestro buzón. Hay gente preparada que puede acompañarle en cualquier necesidad que usted tenga. Gracias, hermanos, por acompañarnos y les deseamos que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga. Recuerden que somos una comunidad, somos una familia, somos una iglesia, somos Montesión.